buenos días, alumnos. El que les habla es el profesor Donald Suárez. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la lírica en el ciclo de oro español. En la clase anterior nosotros hemos hablado sobre lo que viene a ser la iniciación de este ciclo de oro. El ciclo de oro abarca lo que concierne a la época del Renacimiento entre el siglo XVI y el Barroco entre el siglo XVII, lo que conlleva a determinar que el siglo de oro es nada menos la manera transitoria de dar a conocer dos épocas diferentes, pero que están vinculadas uno a otro. El Renacimiento, que se desarrolló en el siglo XVI, la primera mitad del siglo, bajo el reinado de Carlos I, esplendor en España, apertura de la frontera, se llevó a cabo. La influencia italiana estuvo presente en esta época, la poesía petrarquista. También podemos ver los autores o representantes de esta época. El representante fue Garcilaso de la Vega, el representante del ciclo de oro español. Luego, a la segunda mitad del siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II, se llevó a cabo los problemas religiosos que cierran fronteras y se pierden territorios. Hay una gran crisis, hay una contrarreforma, un cambio que va a originar dicha situación incómoda para la población. Vamos a tener en cuenta la poesía religiosa, moral y mística, y también los autores, que en este caso van a darse a conocer en esta época, que es Fray Luis de León y Juan Santa Cruz. El marco histórico que da a conocer el Renacimiento conlleva que el cambio de la mentalidad, que trajo como consecuencias del humanismo, ya que se dice que el hombre era el centro de interés, el eje del universo. Luego se recuperan los modelos clásicos. Todo lo que viene a ser modelos clásicos anteriores se va a recuperar. Intereses por estudio de la naturaleza. Ya centra más su interés por la naturaleza, la ciencia, el universo del hombre. Y surge el cortesano, que poesía lleva a cabo una formación militar, artística y humanista, que viene a ser la de Garcilaso de la Vega. Características literarias del Renacimiento. ¿Cuáles son las características? Las características es que recuperan e imitan los modelos de la literatura clásica italiana, del petrarquismo. Se aprende un nuevo análisis de los sentimientos, de la belleza femenina y naturaleza. El estilo tiende a la sencillez, a la naturalidad. Se huye del exceso, ejemplo, la limitación italiana, poemas en decasílabos, sonetos. ¿Cuáles son los temas que mayormente se da a conocer? Son los profanos, de amor, naturaleza, gozo de la vida. Morales, vida corta, elogio de la sencilla, amor divino. Y la retomación de la mitología. La mitología, que es una forma de expresión literaria, se va a retomar nuevamente en esta época. Primera mitad del Renacimiento. Para ello se va a tener en cuenta el empleo de los versos en decasílabos y heptasílabos, estrofas como la lira, octava real, sonetos. El amor es el tema esencial, el tema principal. Siempre es un amor imposible e idealizado. La amada posee una belleza divina. Se usan metáforas con elementos naturales. Las estaciones simbolizan la edad de una persona: primavera, juventud, invierno, vejez. Introducción del tema. Carpe diem. Aprovechar el tiempo de la juventud, de la belleza, del amor y de la vida mientras se pueda. La naturaleza tiene que ver con los sentimientos del autor. ¿Por qué? Porque envuelve al autor en un sentido lógico. La mitología se recupera, mitología que viene a ser la imitación
griega romana. Autor destacado de la primera mitad del renacentista es Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega fue soldado y poeta. Profesor, ¿estamos hablando del Inca Garcilaso? No, no, no. Este es Garcilaso de la Vega español. Este Garcilaso de la Vega español, ¿ya? Fue soldado y poeta. Durante su instancia en Italia se impregnó de estética renacentista. Su obra es dedicada a Isabel Freire, una dama italiana casada de la que obtuvo enamorado, de la que supuestamente estuvo enamorado. En su viaje a Italia conoció el petrarquismo y lo usó en sus poemas. Tenía un estilo sencillo, con empleos suaves de figuras literarias. Su obra incluía 4 canciones, una oda, una epístola, 2 elegías, 38 sonetos y 3 églogas. Segunda mitad del Renacimiento. Se cierran las fronteras por ideas protestantes. Ya vemos la incomodidad del pueblo, ¿no? La necesidad de poder saciar y ser consumido por esa necesidad o ansiedad que se tenía. Por ello surgen los reclamos de protesta. La iglesia crea la contrarreforma y el epicentro es España. Los poetas reflexionan sobre la vida, miran hacia adentro y no le dan importancia a lo material. La mayoría de ellos eran clérigos y usaban la lírica para unirse y acercarse a Dios. Estilo pesimista, moral, místico, religioso, filosófico, espiritual. El estilo pesimista, moral, místico, religioso, filosófico, espiritual. La religión podía ser ascética. ¿Por qué ascética? Porque es una persona que se dicta a practicar de la espiritualidad con una vida modesta y sobria. Una vida tranquila, llena de paz, llena de tranquilidad se tenía en esta época. La mística casualmente, persona que practica la unión del alma con Dios y no se basa a lo material, sino a lo espiritual, a encontrarse con Dios. Luego tenemos el autor destacado en la segunda mitad del Renacimiento, a Fray Luis de León. Fray Luis de León es un autor más teórico que práctico en el tema de la unión del alma con Dios. Fue encarcelado por la Inquisición, ya que tradujo una parte de la Biblia al castellano. Su estilo es ascético, desprecia todo lo material, el contacto con otros, tuvo una vida sencilla. El tema de la espiritualidad se ve en poemas, en teorías, pero no le pone en práctica. Obras importantes de los nombres de Cristo, el Cantar de los Cantares. Autor destacado de la segunda mitad del Renacimiento tenemos también a Juan Santa Cruz o Juan de la Cruz. Sigue el estilo de Fray Luis, pero es más místico y sigue unirse con Dios. Refleja las 3 fases del proceso místico. Primero tenemos la vía purgativa, la purificación del alma, se anula lo terrenal, lo corporal. Luego tenemos la vía iluminativa, se empieza a entrever que no hay nada más allá de la vida. Luego tenemos la vía unitiva. Esta vía unitiva, el alma ve desprenderse y se funde con Dios. El cuerpo deja de necesitar lo fundamental para vivir. Es una sensación indescriptible, según él dice. En su estilo podemos observar
muchas figuras literarias, ya que ve difícil plasmar por escrito la sensación que se tiene con estas fases. Tiene un lenguaje rústico, estilo sencillo. Trata el alma como una amada y a Dios como el amado y necesitan unirse. Obras dentro de ella tenemos las obras Cántico Espiritual, Noche Oscura del Alma, Llama del Amor Viva. Luego tenemos el barroco que se desarrolló en el siglo XVII. Dentro de ello tenemos al clasicismo, dado a conocer por Lope de Vega, conceptismo Francisco de Quevedo y culteranismo por Luis de Góngora. En el marco histórico del ciclo de oro que se desarrolló en el siglo XVII, la época barroca, esta época se denomina época de decadencia. Económicamente, malas cosechas, expulsión de moriscos, crisis demográfica. Luego, en político, España pierde su hegemonía en Europa. Pierde por completo. Socialmente, conflicto entre burguesía y nobleza por privilegios, las cuales se han dado a conocer en las clases sociales. Se extreman, aumento de la pobreza. La Inquisición. La Inquisición es la institución encargada de vigilar la ortodoxia religiosa. Supone un importante freno al desarrollo de cualquier ideología en contra de esta. Las características literarias del barroco. Época de pesimismo. Se vino la crisis económica, social y ideológica. Preocupación por el paso del tiempo y la llegada de la muerte. Símbolos de ruinas y desprecio de los placeres de la vida. Se intensifican los recursos retóricos, textos más complicados. Hay dos contrastes que se creen lo que dice o cómo se dice. Y se contrasta el lenguaje sencillo con la complejidad barroca. Todas estas características se reflejan dentro de lo que es el estilo barroco. La tendencia lírica barroca. Los poetas en la práctica mezclaban los estilos, teniendo en cuenta el clasicismo, que sigue el camino del clasicismo. Los autores continúan la línea garcilasina. No se intenta innovar, siguen ese camino y se busca equilibrio entre el contenido y la expresión. Luego tenemos al autor destacado Lope de Vega. Lope de Vega seguía el esquema clásico, poeta creador de la comedia nacional con grandes obras líricas. No es artificial, se basa en un equilibrio entre contenido y expresión. Obras importantes, tenemos las rimas sacras, rimas humanas y divinas del licenciado Tomes de Burguillos. Luego tenemos el conceptismo, que es más pesimista y se van añadiendo más recursos literarios. Se le tiene más la importancia al contenido que a la expresión. El autor es Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo fue un político y era una persona intelectual. Mantuvo enfrentamientos con Góngora. Hizo muchas reflexiones sobre la vida, el amor, la muerte, la religión. Cultivó diversos géneros. Abarcaba temas políticos, filosóficos, burlescos. Escribió novelas. El culteranismo es una evolución del conceptismo. El lenguaje se complica más, hay más pesimismo y figuras retóricas y la expresión tiene mayor importancia. Autor destacado Luis de Góngora. Poeta cordobés. Empezó con poemas simples, sin exceso de recursos, con sencillez, pero a partir del año de 1610 ocurre todo lo contrario. Recursos en abundancia, referencias mitológicas más complejas a la hora de escribir sus obras. Dentro de ella tenemos la obra de Soledades y otras obras más que le envuelven a lo que viene a ser este autor, el Inca Garcilaso, ya como una forma referente de poder ver
a Luis de Góngora y Fray Luis de León, que son dos personas distintas que tienen diversas formas de pensar. Muy bien, mis queridos alumnos, hasta aquí hemos hablado sobre esta fascinante época que conlleva pues a un cambio total, a una crisis económica y a una situación desesperante que vive España en aquellos entonces, entre el siglo XVI y entre el siglo XVII. Muchas gracias, mis queridos alumnos.